En medio de un clima de máxima tensión internacional y a pocas horas de que expire el ultimátum a Irán, el presidente Donald Trump se dirigió a la nación este lunes desde la Casa Blanca. Afirmó que Irán puede ser eliminado el martes si no cumple sus exigencias. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Donald Trump aseguró que el plazo a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz es improrrogable. Israel afirma, por su parte, que ha matado al jefe de operaciones encubiertas de la fuerza Al-Quds, cuerpo de élite iraní para las misiones en el exterior. Teherán rechaza la presión para reabrir el estrecho de Hormuz en medio de ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. El Ministerio de Exteriores afirmó que las negociaciones son incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra. Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga son los tres principales candidatos para la presidencia del Perú en las elecciones del próximo domingo. El problema de la inseguridad y el combate al crimen son los grandes temas de campaña. En un clima de máxima tensión internacional y con el reloj corriendo hacia el vencimiento de un ultimátum a Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló hoy desde la Casa Blanca. Afirmó ante periodistas que todo Irán podría ser eliminado el martes. Trump había amenazado este domingo con desatar el infierno en Irán, atacando infraestructuras iraníes cuando venza el ultimátum que da al país para desbloquear el estrecho de Hormuz. En la misma conferencia de prensa, Trump detalló la operación militar ejecutada para rescatar a 2 tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes en territorio iraní. Amenazó con imponer sanciones a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate. Analizamos las últimas declaraciones de Trump y las consecuencias con el periodista José Díaz Briceño en Washington y el analista político de Oriente Medio y el Golfo Luciano Zácara en Doha. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a los dos. José Díaz Briceño, me gustaría comenzar con las palabras lanzadas por Trump este lunes. Podemos destruir un país entero en una noche y esa noche puede ser el martes. ¿Es una amenaza creíble desde el punto de vista militar o una estrategia de presión en medio de negociaciones que, según mediadores, aún siguen abiertas? Los especialistas aquí en Washington creen que este tipo de pronunciamientos agresivos del presidente Trump tienen muy poco efecto para lograr el objetivo que busca para que Irán reabra totalmente el estrecho de Hormuz, que también hay que decir el propio presidente Trump había dicho se reabriría de manera natural después de terminar el conflicto. Hay que decir que aquí en Washington se considera que si Estados Unidos decide lanzar estos ataques masivos en contra de plantas eléctricas en Irán, la reacción inmediata de Irán sería pues el ataque a conglomerados energéticos, plantas desalinizadoras de los países del Golfo, y es por eso que el planteamiento de Trump, a pesar de que ser sumamente agresivo, no necesariamente ha probado ser algo que lleve a algún tipo de negociación de un régimen que está decididamente hundido, pero también con capacidad de respuesta. Bueno, Luciano Zácara, en Doha, el gobierno iraní afirmó que cualquier ataque contra su infraestructura sería respondido en la misma medida. ¿Tiene capacidad Irán para ello? ¿Hay margen diplomático o ya se ha entrado en una lógica de confrontación? Bueno, la lógica de confrontación parece ser que es lo que está dominando la dinámica de la guerra en este momento. Irán ha demostrado que tiene la capacidad de hacer todo el daño o bastante daño comparado con lo que se esperaba en un primer momento. Llevamos 37 días de guerra y sigue llegando a lugares claves, sigue llegando a infraestructuras claves. Ha derribado un avión norteamericano, cosa que no había pasado anteriormente. Sigue llegando o está llegando incluso más a Israel que mucho antes durante la guerra y durante el conflicto de junio del año pasado. Por lo tanto, cualquier amenaza contra Irán se convierte en una respuesta creíble por parte de Irán, porque todavía Estados Unidos no ha logrado el objetivo o uno de los objetivos planteados, que era eliminar o al menos reducir la capacidad misilística iraní. Es verdad que se dispara mucho menos, pero sigue teniendo la capacidad de hacer daño. Por lo tanto, ante el discurso de Trump de eliminar
o de poder eliminar a todo un país en un día, evidentemente Irán le puede responder directamente, pues no lo va a poder hacer y sin embargo vamos a retaliar o vamos a responder el mismo día igual de agresivamente que hemos sido atacados. Irán puede responder entonces de la misma manera. El riesgo para Estados Unidos es grande. José Díaz, ¿existe respaldo dentro del gobierno estadounidense y del Congreso estadounidense para una operación de este tipo contra Irán? Trump mantiene un sólido dominio sobre las bancadas republicanas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Hay que decir que al menos en 2 ocasiones el presidente ha logrado sobrevivir resoluciones presentadas por la oposición demócrata para obligarlo a solicitar autorización del Congreso para proseguir con la guerra. Y sin embargo, las encuestas de aprobación sobre el conflicto militar en Irán muestran una baja drástica en la aprobación del presidente por parte de los estadounidenses. Tan solo la más reciente de la cadena CNN muestra que de 41% de aprobación de los estadounidenses a estos ataques, ahora solo lo aprueban 34% y entre más tiempo pase, más poco apoyo tendrá. Luciano Zácara, ¿existe el riesgo de que esta escalada no solo prolonga el conflicto en el tiempo, sino que también amplía el número de actores involucrados en la región? Sin duda, cada vez se escuchan más voces que dicen que algunos países del Golfo que están recibiendo esta represalia por parte de Irán puedan incorporarse a una ofensiva para tratar de o abrir el Golfo o defenderse de una manera más vehemente en contra de los ataques iraníes. Principalmente podrían ser Emiratos y Arabia Saudí. También hay una coalición de países, de 40 países que se han reunido, patrocinados por Reino Unido, para comprometerse a mantener abierto el Estrecho de Hormuz, que hasta ahora no han hablado de una posibilidad de una creación de una fuerza conjunta, pero no lo descartan y lo prevén en el corto, en el tiempo, en el mediano tiempo, en mediano plazo, si es que Irán no logra reabrir ese Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, existe un riesgo cierto de que se amplíe la cantidad de actores que participen en esta guerra y eso evidentemente amplía las posibilidades de una escalada y de una respuesta por parte de Irán, que hasta ahora ha demostrado que tiene esa capacidad y que con poco ha podido mantener cerrado el Estrecho de Hormuz. Pero es cierto, como dijo Trump, quizá la única cosa cierta es que si se paraliza este conflicto, se paralizan las hostilidades, el Estrecho de Hormuz se va a abrir naturalmente, porque hay que recordar que el Estrecho de Hormuz se cerró por el ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, e Irán hizo lo que viene anunciando hace 40 años que iba a hacer. Una situación bastante delicada y muy tensa. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, desde Doha, José Díaz Briceño, desde Washington. Y este lunes también el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que hoy será la jornada con más ataques contra Irán desde que empezó la guerra el 28 de febrero pasado. Mientras Israel hace alarde de su poderío, este lunes atacó 2 complejos petroquímicos iraníes, entre ellos el de South Pars, que es la reserva de gas más grande del mundo. Israel afirma haber llevado a cabo el bombardeo como parte de su ofensiva contra infraestructuras que considera estratégicas para Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la propuesta para un cese el fuego con Irán no es suficiente. En respuesta a ello, Irán rechaza un alto el fuego e insiste en la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto. Al referirse a un plan de 15 puntos impulsado por Washington, Teherán lo calificó de excesivo e inaceptable y presentó sus propias condiciones para la paz. Mientras tanto, una oleada de bombardeos en distintas zonas del país deja al menos 34 muertos. El humo se eleva sobre la plaza Asadí en Teherán, la capital iraní, después de que las fuerzas israelíes lanzaran ataques durante la noche. Israel confirmó que ha matado al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Majid Yademi. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con destruir las infraestructuras de Irán y capturar a sus líderes uno por uno. La Guardia Revolucionaria dispara contra civiles y nosotros eliminamos a los líderes de los terroristas. Viven con el temor a ser perseguidos y seguiremos dándoles caza uno por uno. Una zona residencial de Qom, al sur de Teherán, fue alcanzada por un bombardeo que mató a varias personas. El Ministerio de Exteriores del país advirtió de consecuencias si se ataca su infraestructura civil.
La reacción de Irán sería devolver cualquier ataque de ese tipo. Nuestras Fuerzas Armadas han dejado claro que en caso de que se ataque la infraestructura iraní, responderemos de la misma manera. Un día después del ataque iraní contra un hospital de la ciudad israelí de Haifa, los equipos de rescate encontraron los cadáveres de otras 2 víctimas entre los escombros, lo que eleva a 4 el total de fallecidos en el ataque. Todo mientras se acerca el ultimátum que Donald Trump ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz, tal como ha anunciado en una publicación en redes sociales plagada de exabruptos. Y vamos ahora con otros temas. Una nueva ley que exige a los hombres de entre 17 y 45 años contar con autorización militar para estancias prolongadas en el extranjero está generando un amplio debate aquí en Alemania. La ley, en vigor desde enero, podría afectar a millones de personas, pues establece que los hombres en edad de servicio militar deben obtener permiso de las Fuerzas Armadas alemanas para viajar, trabajar o estudiar fuera del país por más de 3 meses. La medida forma parte de la denominada Ley de Modernización del Servicio Militar, cuyo objetivo es aumentar el número de soldados en activo. El servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011. La norma pasó casi desapercibida hasta que esta semana medios locales llamaron la atención sobre ella. Y nos acompaña en el estudio nuestro analista político Emily Vinagre para ampliar esta información. Emily, para poner un poco en contexto esta noticia, la obligación, y lo decíamos antes, de tener que pedir permiso al ejército para salir del país por más de 3 meses, forma parte de esa reforma del servicio militar que entró en vigor en enero pasado. ¿Qué objetivos exactamente persigue esto? Bueno, pues básicamente esta norma que entró en vigor en enero lo que persigue es aumentar el contingente a medio plazo del ejército alemán. El objetivo es pasar de aproximadamente 180.000 soldados actualmente a 260.000 en el horizonte del año 2035 y por eso esa norma que entró en vigor hace 3 meses y que básicamente cuyo principal punto contenía el hecho de que los jóvenes varones alemanes que cumplen 18 años, a partir de ahora cada año van a recibir una carta obligándoles a hacer un certificado médico, a rellenar unas consultas sobre su disponibilidad de hacer ese servicio militar o no hacerlo, básicamente para que luego puedan decidir si se incorporan a ese servicio militar que es voluntario todavía en Alemania. La cuestión que no sabíamos hasta ahora básicamente es que esa norma, esa nueva ley incluía también una regla a partir del mes de enero y que pasó desapercibida hasta que esos medios alemanes en esa investigación la han publicado en estos últimos días. Básicamente que los jóvenes alemanes, los hombres alemanes entre 17 y 45 años están obligados a pedir ese permiso al ejército alemán a partir de ahora para realizar estancias en el extranjero de más de 3 meses. Eso obviamente afecta a muchos millones de alemanes más que el hecho de que tengan que rellenar un formulario obligatorio, pero que pueden decidir no hacer el servicio militar a partir de ahora solamente a los de 18 años y, por supuesto, también incide mucho más en la esfera personal privada, en la libertad de movimiento y por eso pues esa cuestión, aunque el servicio militar sigue siendo voluntario, ha despertado un fuerte debate en los últimos días aquí en Alemania. Y mucho miedo también entre los jóvenes, que además estos jóvenes alemanes viajan muchísimo a hacer intercambios académicos con otros países. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las críticas? Bueno, básicamente ha intentado rebajar un poco el alcance de esta noticia, asegurando básicamente que el único objetivo detrás de todo esto, de este permiso, de esta autorización del ejército alemán, es disponer de un registro, digamos, fehaciente, un registro más estable, más seguro de cuántas personas en edad de servicio militar están residiendo en cada momento en el exterior de Alemania por si un caso de emergencia en el futuro se fuera a dar, en este caso en Alemania. Lo que sucede básicamente es que aunque el gobierno alemán ha insistido también en que había una ley en el pasado que también incluía durante la Guerra Fría esa obligación de pedir una autorización, un permiso para residir en el extranjero por periodos largos, lo que no dice el gobierno alemán, y es cierto también, es que en esos casos era el Parlamento alemán, era la Alianza Atlántica, la OTAN, la que decidía en casos de extrema amenaza, de ataques militares del extranjero, que esos jóvenes alemanes tuvieran que solicitar ese permiso y que ahora, en cambio, esta norma, esta regla aprobada, que entró en vigor en enero, va a hacer que todos esos alemanes de entre 17 y 45 años tengan que solicitar ese permiso independientemente de cuál sea la situación de seguridad en cada momento. Ahora mismo, que no hay una situación de emergencia de seguridad, es cierto que el servicio militar sigue siendo voluntario, es cierto que no va a haber sanciones por no presentar esa solicitud, pero también es cierto que no sabemos hasta cuándo el servicio militar
Va a seguir siendo voluntario porque en 2 años básicamente esa ley establece que si no se alcanza ese contingente mínimo que quiere el ejército alemán, el gobierno alemán podría dejar de ser voluntario y entonces obviamente tendría mucha más incidencia esta nueva norma. Por supuesto. Muchísimas gracias, Emily Vinagre, por este análisis. Y en Ucrania, 3 personas murieron a causa de ataques rusos contra la ciudad de Odesa, en el sur del país. 2 mujeres y un niño murieron, según informaron las autoridades locales, mientras que 11 personas resultaron heridas. Por otra parte, el ejército ucraniano aseguró este lunes haber golpeado una fragata rusa con capacidad para disparar misiles de crucero y antiaéreos. Las fuerzas ucranianas publicaron las imágenes que supuestamente muestran el momento del ataque contra el buque de guerra ruso en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. Y el gobierno ruso expresó hoy su convencimiento de que Ucrania está detrás de los supuestos planes de sabotaje contra un gasoducto que suministra gas ruso a Hungría. El incidente se produjo en el norte de Serbia, donde este fin de semana aparecieron explosivos cerca de la infraestructura. En un primer momento, Hungría también apuntó a Ucrania y tildó la acción de intento de acto terrorista. Sin embargo, las autoridades serbias negaron que hubiese pruebas que sugirieran que Kiev estaba detrás del supuesto sabotaje. De hecho, este lunes, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, admitió desconocer el origen del sabotaje contra el gasoducto serbio-húngaro. Y Paco Furio ya está acá para la economía. Hola Silvia, vamos con un nuevo movimiento de la OPEP ante el impacto de la guerra de Irán sobre los precios mundiales del petróleo. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, la llamada OPEP Plus, decidieron ayer aumentar por segunda vez consecutiva sus cuotas de producción. El grupo OPEP Plus, al que pertenecen los principales productores de petróleo como Arabia Saudita, Rusia y varios países del Golfo, acordó un ajuste de producción a partir de mayo de 206.000 barriles diarios. Este incremento se suma al aumento ya aprobado de otros 206.000 barriles diarios para abril, reafirmando así una segunda subida consecutiva de la producción. Mientras tanto, algunos petroleros con bandera turca e india ya han logrado cruzar sin impedimentos el estrecho de Ormuz. Y vamos a profundizar en este tema con Ana Nieto, en Nueva York. Saludos, Ana. En el marco del conflicto con el problema del paso por el estrecho de Ormuz, ¿qué efecto tiene la subida de la producción de la OPEP y Rusia? Paco, se lee esto como una declaración de intenciones sobre un futuro con el que hay un compromiso de aumentar la oferta cuando cesen las hostilidades en Irán. El compromiso es para el mes que viene, es una fecha tentativa, igual que lo fue abril para el anterior anuncio. Los productores del Golfo, de hecho, han tenido que reducir su capacidad por la imposibilidad que tienen de transportar buena parte de la producción por el estrecho de Ormuz, el verdadero problema mientras esté de facto cerrado o con una escasa circulación. La OPEP lo que sí que ha hecho es advertir de que no habrá un arreglo fácil a la crisis energética, incluso cuando acabe la guerra, por los daños en las infraestructuras, que serán caros de arreglar y tomarán tiempo en ser restauradas. El grupo de productores advierte que los ataques a las infraestructuras son pasos atrás en la normalización de la situación. El petróleo hoy está más pendiente de los ultimátums que de los movimientos que pueda hacer la OPEP, la verdad. Y el Brent cotiza por encima de los $109 por barril y el Western Texas, el que es referencia en Estados Unidos, por encima de los $112. Es decir, que el daño está hecho incluso en el mejor escenario de fin de hostilidades. ¿Cuáles son las previsiones provisionales? La semana que viene vamos a tener las últimas previsiones del Fondo Monetario, aunque esta organización ya ha anticipado un fuerte impacto negativo tanto económico como financiero, sobre todo en Asia, que es donde hay una dependencia más directa del petróleo de la región y de países de bajos ingresos. La ONU prevé una desaceleración del comercio global que creció un 4,7% el año pasado y que se podría quedar en un crecimiento del 1,5% este año por la caída de la demanda. Se espera que vayan haciéndose además más evidentes las quiebras en las cadenas de proveedores y una subida de la inflación que puede tener un severo impacto financiero por la posible subida de las tasas de interés. Si el conflicto no se intensifica más, el crecimiento esperado para este año, según la ONU, pasaría del 2,9% con el que se hacían las previsiones al 2,6%.
Todos estos son números que tienen a veces escasa traducción tangible, pero estamos viendo que en buena parte del planeta se están tomando medidas muy efectivas para combatir problemas de oferta de combustibles. Se están retrasando impuestos y se está rebajando el consumo. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y China sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de crudo y, por lo tanto, es vulnerable a las perturbaciones geopolíticas. Sin embargo, la transición hacia los vehículos eléctricos que se viene impulsando desde hace años está empezando a reducir esta vulnerabilidad en el transporte por carretera, una de las principales fuentes de demanda de petróleo. Esta rápida transición de China hacia los vehículos eléctricos contribuye a amortiguar la actual crisis de los precios del petróleo provocada por la guerra en Irán. Una flota de camiones de Sany, uno de los mayores fabricantes de camiones de China, en Tangshan, cerca de Pekín. Aquí se percibe el creciente interés por los camiones eléctricos, ya que, con la guerra contra Irán, aumentan las preocupaciones por la subida vertiginosa de los precios del petróleo importado. Creo que en el futuro la tendencia general seguirá apuntando hacia los vehículos de nuevas energías. Lo fundamental ahora es que con las guerras que se están produciendo en el extranjero, nuestro país se ve afectado porque dependemos del petróleo importado. En cuanto a los vehículos de combustible, el problema es que nuestro país aún no produce suficiente petróleo crudo. Dependemos principalmente de las importaciones. La diferencia de precio también se nota entre los conductores profesionales. Desde hace unas semanas circulan más vehículos eléctricos por la ciudad. El impacto debería ser relativamente pequeño, aunque sigue habiendo un ligero efecto. Durante la hora punta de la mañana me da la impresión de que el tráfico no está tan congestionado como antes. Pero si miras a tu alrededor, la mayoría de los coches son eléctricos. Para los hogares, este tipo de coche puede seguir siendo un poco más caro al principio, pero si te instalas tu propia estación de recarga doméstica, termina siendo mucho más rentable. Y si la electricidad se genera con energías renovables, se puede seguir ofreciendo a un precio asequible. Según los expertos, esto beneficia especialmente a la economía china. China es una de las principales economías del mundo que mejor está resistiendo las crisis petroleras actuales. Los precios en el país no están subiendo necesariamente tan rápido como en otras economías. A su vez, también estamos observando cómo la adopción de vehículos eléctricos y las estrategias para garantizar que la red eléctrica no dependa solo de los precios del GNL están dando muy buenos resultados. Con esta estrategia energética, China podría convertirse en un modelo a seguir para otros países que acusan ahora mismo los elevados precios del petróleo. Nos vamos ahora a América Latina. Perú, exactamente, porque el próximo domingo 12 de abril se van a celebrar elecciones generales en ese país por la presidencia, la vicepresidencia y representantes del Parlamento. Por la presidencia del país compiten por primera vez 35 candidatos. De ellos, la excongresista Keiko Fujimori, el humorista Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lideran los últimos sondeos realizados antes de la cita electoral. Los tres candidatos provienen del sector de derecha y su principal promesa de campaña se centra en la seguridad, aunque hay muchos otros asuntos de los que depende la estabilidad en ese país. Unas elecciones presidenciales que pueden ser cruciales para el futuro de Perú. El combate al crimen es uno de los tópicos principales para los votantes, pues la delincuencia y las extorsiones se han incrementado drásticamente. Según el Instituto Nacional de Estadística peruano, el 23,9% de la población mayor de 15 años a nivel nacional urbano fue víctima de algún hecho delictivo en el último semestre de 2025, con cifras similares en la provincia. La candidata Keiko Fujimori, que lidera con el 18,6% de apoyo, se comprometió a acabar con la delincuencia. Vamos a sacar realmente a las Fuerzas Armadas. Haremos rastrillaje en las zonas más peligrosas. Un megapenal para los reos de alta peligrosidad. Construiremos así una cárcel que se llama el SECOT en El Salvador, donde Bukele en 8 meses lo hizo. Aquí también.
Carlos Álvarez, con el 12,1% de la intención de voto, también hace referencia al caso de El Salvador en su plan para combatir el crimen. Si fuera yo elegido presidente de la República, si los peruanos me dieran ese honor, yo haría un convenio para que Singapur, Finlandia, Dinamarca, los Estados Unidos con las fuerzas especiales y también tocaban las puertas a El Salvador y a Nayib Bukele para que traigan sus expertos, para que manejen las escuelas de la Policía Nacional del Perú. Por su parte, el exalcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, en el tercer lugar con el 10,9% de apoyo en los sondeos, se expresa así en torno al tema de seguridad. También le digo algo a la Policía Nacional. No tengan miedo, no tengan miedo. Vamos a capturar a todo extorsionador o sicario, todo eso lo vamos a capturar en el primer mes de mi gobierno. Ponerle toda la plata del mundo. La percepción general nacional de inseguridad es del 83,7%, pero este es solo uno de los graves problemas que vive Perú. El país ha tenido 8 mandatarios en la última década, desatando una fractura social y radicalización política sin precedentes y alimentando la desconfianza ciudadana por la corrupción. Perú ha sido además escenario de largos periodos de protestas, con una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, que ha dejado además una sensación de despojo de la voluntad popular. De no haber un ganador en primera vuelta, se prevé un balotaje para el 7 de junio. Y terminamos en el espacio exterior, donde la misión Artemis II protagoniza este lunes un momento histórico en la exploración lunar. Tras más de 50 años de ausencia humana, los 4 tripulantes de la nave Orión alcanzaron este lunes la órbita lunar e iniciaron el periodo dedicado a la observación científica y documentación del lado oscuro de la Luna. Además, la tripulación experimentará en unas horas la pérdida temporal de las comunicaciones, que se prolongará durante 40 minutos al pasar por detrás de la Luna. Antes de llegar a la órbita lunar, la nave batió un nuevo récord al convertirse en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando la que logró el Apolo 13 en 1970. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.